Vamos a crear un campo personalizado en Project 2021 para agregar información adicional a las tareas. El campo lo llamaremos productividad, que tendrá una lista desplegable que nos permitirá añadir la información de la productividad de la tarea. Nos dirigimos a la última columna llamada agregar nueva columna. Hacemos clic derecho y seleccionamos campos personalizados. Esta ventana de campos personalizados la podemos abrir de dos maneras más. Cierro la ventana. La segunda manera, hacemos clic en una de las celdas que están debajo de la última columna. Hacemos clic en la pestaña Proyecto y en el grupo Propiedades. Seleccionamos el botón Campos personalizados. Cierro la ventana. La tercera manera, utilizamos el teclado. Presionamos Alt más T más K. En esta ventana vamos a crear un campo para una tarea. Por defecto ya está seleccionado tarea y vamos a elegir el tipo de contenido que tendrá el campo. Para este caso texto, que también está seleccionado por defecto. El tipo de contenido también puede ser costo, fecha, duración, fin, marca, número, comienzo, texto que ya está seleccionado y código de esquema. Seleccionamos texto. Vamos a cambiarle el nombre al campo. Seleccionamos cambiar nombre. Escribimos productividad. Y hacemos clic en aceptar. En el apartado atributos personalizados, presionamos el botón buscar. Aquí vamos a agregar los valores de la lista desplegable. Baja productividad. Presionamos Enter. Alta productividad. Presionamos Enter. También podemos agregar una descripción a cada valor. Además, si deseamos, podemos establecer uno de los valores como predeterminado. Para este caso vamos a establecer el valor predeterminado alta productividad. Seleccionamos dicho valor y presionamos el botón establecer predeterminado. La fuente del valor establecido como predeterminado cambia a negrita y a color azul. Asimismo, si queremos, podemos mover los valores hacia arriba o hacia abajo con las flechas de mover que están a la derecha. Seleccionamos la flecha hacia arriba para que el valor predeterminado suba. Hacemos clic en cerrar y clic en aceptar. Hemos creado el campo llamado productividad, pero para que aparezca el campo en una columna, debemos hacer clic izquierdo en la flecha o en el nombre de la última columna. Escribimos productividad. Solo con escribir la palabra pro aparece productividad texto 1. Hacemos clic en productividad texto 1. En la celda que está debajo de productividad, hacemos clic en la flecha y elegimos un valor. Elegimos alta productividad, presionamos Enter y elegimos otro valor, baja productividad. Así sucesivamente podemos seguir eligiendo un valor para cada tarea. Presionamos Enter. Elegimos dos valores más, alta productividad y baja productividad. Siempre que agreguemos una nueva tarea, por ejemplo, en la columna que se llama comienzo, seleccionamos la fecha de hoy, 20 de enero de 2025. Aparece automáticamente el valor predeterminado elegido como entrada, en este caso alta productividad. También podemos insertar la columna antes de otra columna. Por ejemplo, hacemos clic derecho en la columna predecesoras. Seleccionamos insertar columna. Escribimos el nombre del campo productividad y seleccionamos productividad texto 1. Ahora eliminamos la primera columna de productividad que habíamos creado. Borramos la columna como en Excel. Presionamos control más barra espaciadora, más control más el signo menos. Si te gustó el vídeo puedes darle like, compartir, comentar. Te invito a que te suscribas a mi canal. Puedes apoyar con un super gracias. Hasta luego.